ponerme a grabar ahora. ¿Foto para Instagram? No veo nada, no sé, ni aquí ni ahí, en ningún sitio. ¡Qué guapo! Está bien, ya está. ¿No? Se marcha. Adiós. Se fue y se fue. Bueno, recordad que ahora estará flipando arriba. Bueno, pues continuamos con esta tarde de lujo, de este tercer día del Celsius. Solo hay una cosa que me ha fallado un poco, yo creo que se puede hacer mucho mejor. Venga, vamos. Joe Hill. I have a short story to read. It will only take an hour. What? Esto traerá recuerdos de la última vez que Laura y yo compartimos escenario. Dice que tiene un relato que le gustaría leernos. Los que no estuvisteis en la charla de David Mitchell, que vuestro compañero os lo explique. Bueno, yo, como ya hemos hablado con Joe de Fuego en la jornada de ayer, vamos a hablar de esta obra maestra y el resto de sus cómics en la jornada de mañana, así como de su relación con el cine, y nos vamos a centrar en el gran grueso de su carrera, ¿no? Ayer en Fuego al final quedaron varias manos levantadas, no se pudieron atender todas las preguntas, así que Laura y yo pretendemos hacer un recorrido pequeño, casi fugaz, por sus principales obras, y luego ya tiene el turno de preguntas y que aprovechéis que está aquí para preguntarle vosotros lo que queráis, ¿no? Para empezar, la primera pregunta es un poco obvia, pero no por ello menos necesaria, que es ¿en qué momento concreto recuerdas o qué imagen te viene la primera en la cabeza que cuando, pues si te pregunto, ¿cuándo decidiste, pues finalmente voy a ser escritor y no otra cosa, ¿no? Porque te había interesado por el mundo de la música, muchas cosas más. ¿Cuál fue el momento que recuerdas? Aquí fue cuando dije, voy a escribir. I could not become a musician because I lack all musical talent whatsoever. I can't even play a kazoo. Lo de músico sí que no me lo planteé en ningún momento, porque es que carezco absolutamente de cualquier talento musical. No soy capaz ni de tocar el kazoo, que es esta especie de tubo largo en el que solo hay que soplar. He also says we're going to discuss all my important works. I didn't know I had any. También dice que vais a hacer una panorámica por todas mis obras más importantes. No sabía ni que tenía. I come from a family of writers. My mother writes, my brother writes, his wife writes. My father has written a couple books. He shows signs of promise. For me, I began dreaming about playing professional make-believe as a very young boy. I would come home from school and I would find my mother writing in her office on this tomato-colored typewriter that shook as if it had epilepsy. And my father had a Wang word processor. He'd be up in his office. People don't remember these computers anymore, but it was the size of an ice cream stand. And it had this great glowing green screen. And it just looked like the future. The light it threw on his face made him look like a zombie, you know. And one famous critic said at the time that Stephen King doesn't write books, he word processes them. So at a very early age, I saw both of them at work, playing make-believe, sitting by themselves, and I just thought that's what you were supposed to do. Go and be alone, make something up, and sooner or later you'd be paid a lot of money for it, which turned out to be true. Procedo de una familia de escritores. Mi madre es escritora, mi hermano es escritor, mi cuñada es escritora. Mi padre ha escrito un par de libros.
Parece un tipo bastante prometedor. El caso es que para mí lo de ser escritor y lo de ganarme la vida inventando historias es algo que imaginaba desde niño. Creí que era la forma en que toda la sociedad funcionaba, porque cuando yo volvía a casa del cole, abría la puerta, me iba al despacho de mi madre y me la encontraba sentada ante una máquina de escribir color tomate, aporreando las teclas y con la máquina temblando como si fuera presa de un ataque de epilepsia. Y luego subía al despacho de mi padre y lo veía delante del procesador de textos. Él tuvo uno de los primeros procesadores de textos siempre, y eran tan grandes los ordenadores en aquella época, no sé si os acordaréis, casi como un carrito de helados. Y ahí estaba él sentado ante un pantallón enorme que emitía luz verde fosforito, verde brillante, y que a mí me parecía que era el símbolo del futuro. Claro que la luz hacía que mi padre pareciera un zombie al darle en la cara. El caso es que hubo, de hecho, incluso un crítico que llegó a decir que Stephen King no escribe libros, los pasa por el procesador de textos. Vi a los dos trabajando siempre, inventándose historias, y pensé que eso era lo normal, y pensé que eso sería lo que acabaría haciendo yo también, que el trabajo consistía en irte un rato solo hasta que se te ocurrió una idea, luego sentarte, ponerte a taclearla y esperar un tiempo hasta que alguien llegaba y te pagaba un pastizal por ellas. Y resultó que era verdad. I also, like many people in this room, I grew up playing role-playing games. I never played Dungeons and Dragons, but I did love the game based on the work of H.P. Lovecraft, Call of Cthulhu. And by the time I was 13 or 14, I was making elaborate horror stories based on Lovecraft's work, and I had a gang of friends just like the geeks in Stranger Things. And we would get together and play these games, but it was never really satisfying because the kids who were playing my adventures never did what I wanted them to do. I grew frustrated with their independence and freedom. One day I realized the best way to run one of these scary role-playing adventures was to remove the players from the equation. So at that point I began to write stories, and I would just write what I wanted the characters to do. Como muchos de los aquí presentes, yo jugué a juegos de rol, eché partidas de rol durante buena parte de mi adolescencia. Nunca llegué a jugar a Dungeons, a Dragones y Mazmorras, pero me encantaba la llamada de Tulu, que es el juego de rol inspirado en las obras de H.P. Lovecraft. Y con 13 o 14 años me dedicaba a escribir argumentos súper elaborados, que eran casi relatos de terror al más puro estilo Lovecraftiano, para jugar y para echar la partida con los amigos, porque tenía una pandilla de frikis pues bastante semejante a los protagonistas de la serie Stranger Things. Y me encantaba el poder jugar con ellos, al menos al principio, porque no acababa de resultar satisfactoria del todo la experiencia al final. Los malditos jugadores no hacían nunca lo que yo quería y se iban por otros derroteros, y me frustraba bastante eso, y me frustraba mucho su grado de independencia y de libertad. Me di cuenta al cabo del tiempo de que la mejor forma de dirigir una partida de terror en la que los personajes hicieran lo que yo quería era quitar de en medio a los jugadores y ser yo quien escribiera el destino de los personajes. Así sí podría tenerlos controlados. Yo quería preguntarle, porque hablamos de lo que él veía y lo que creía que podía hacer cuando fuese mayor, pero ¿qué cosas le influyeron? ¿Cómo llegó hasta ahí? Porque él mismo ha dicho que la película Tiburón es su favorita de todos los tiempos, y yo no me imagino a un escritor de terror formándose de mejor manera que leyendo antes de dormir. ¿Qué tipo de cosas leía antes de dormir Joe Hill en esa época? Yeah, my parents had a rule for me, which was that bedtime was at 9 o'clock, but that I could stay up till 10 if I was in bed reading. And in that way I read all the stories of Sherlock Holmes. There are 60 stories, and I could read a short story in a single night, but the novels took 4 nights. So it was 56, 60, 64, 68, 72 nights. It took me exactly 72 nights to finish the entire run, at which point, of course, I began them again. So Arthur Conan Doyle was probably my first passion,
And I still think he set the gold standard for stories of mystery and invention and menace. Later, like almost everyone I know who writes fantasy, I graduated from Doyle to Bradbury. The first book that I read that really excited me about the power of language was a little-known Ray Bradbury novel called Death is a Lonely Business. It's not known like his other works, but it was a late-period crime novel of great craft and beauty and energy. And also, I think the movies of James Cameron. I think that the last two novels, The Fireman and Nosferatu, in some ways have been my James Cameron movies. You know, with their strong female leads facing overwhelming menace, with you know, almost a sort of sinewy energy. So yeah, I think the first big influences were probably James Cameron movies, Steven Spielberg films, of course, Ray Bradbury and Arthur Conan Doyle. And I think that's pretty normal for writers of fantasy. Like, that's almost like the building blocks for guys my age or women my age who write this kind of stuff. Mis padres tenían una regla para nosotros, y la regla era que si yo me tenía que acostar a las 9 todos los días, pero si estaba en la cama y me ponía a leer, podía estar despierto hasta las 10. Es decir, tenía una hora para estar leyendo cada día, siempre y cuando fuera en la cama. Y empecé a leerme los relatos y las obras de Arthur Conan Doyle. Todos los relatos, los 60 y pico, y las novelas. Normalmente los relatos me los pulía en una noche, así que eso no de una sentada. Y las novelas, por lo general, tardaba 4 noches por novela. Así que dejaré echar las cuentas, cada 72 noches me acababa el ciclo completo de las obras de Arthur Conan Doyle. Por supuesto me encantaban y me gustaban tanto que cuando las acababa las volví a empezar y volví a iniciar el ciclo. Así que diría que Arthur Conan Doyle fue mi primera pasión. Creo que es un verdadero maestro y que es el que fijó el estándar hoy en día de lo que se considera gran relato en el que se mantiene la tensión y algunas historias de terror. De la fantasía de Conan Doyle pasé a la fantasía de Ray Bradbury. Recuerdo que la primera vez que me emocioné ante el poder de la palabra escrita fue con una obra muy bien hecha de Bradbury. Es una obra bastante menor, que es Death is a Lonely Business, que no sé si está traducida, sería algo así como La muerte es una cuestión, un asunto solitario, y que tiene un enorme poder, que tiene una gran fuerza y una capacidad de conmover. Y luego también me influyeron mucho las películas de James Cameron. Yo diría que mis dos últimas novelas, Fuego y Nosferatu, son mis pelis de James Cameron, o mi versión de las pelis de James Cameron. Y lo digo porque en ambas hay dos protagonistas, que son dos mujeres muy fuertes, que se enfrentan a amenazas realmente muy poderosas e increíbles y que las resuelven utilizando una energía que solo puedo calificar como fibrosa. Así que diría que las principales influencias en mi caso fueron James Cameron, Steven Spielberg, Ray Bradbury y Arthur Conan Doyle, como supongo que ocurre en la mayoría de los casos de todos los escritores y escritoras de mi generación. Creo que esos son en realidad los cimientos de buena parte de lo que hacemos los autores y autoras de mi generación. But I realize now, with a moment to think about it, I missed it. Probably the biggest influences were all comic books, specifically the comic books crafted by the British invasion writers of the 80s and 90s. Neil Gaiman, Alan Moore. I was deeply emotionally involved with Alan Moore's run on Swamp Thing, Jamie Delano, Grant Morrison, Chris Claremont. You know, it's interesting. So many conversations in fantasy these days are about representation. In that sense, Chris Claremont was 30 years ahead of everyone else in terms of presenting a vision of America as it really is, as opposed to just packing this comic full of white dudes. Y me he dado cuenta, ahora que estaba pensando un poquito, que no he citado la que seguramente sea la mayor de las influencias en mi carrera y en mi obra, que son los cómics. En concreto, los cómics que crearon los guionistas de la invasión británica del mercado norteamericano en los años 80. La obra de Neil Gaiman, de Alan Moore, estaba casi enamorado, tenía una relación platónica prácticamente con la etapa de Alan Moore en La cosa del pantano. Chris Claremont era otro de los autores que más me gustaban. Si lo pensamos fríamente, hoy en día se habla muchísimo de la representación de distintos colectivos y etnias en las obras de fantasía. Bueno, pues en ese sentido, Chris Claremont
Claremont iba 30 años por delante de sus tiempos, era un adelantado, porque presentaba en sus cómics Estados Unidos tal cual lo veía, no como ocurría en muchos casos, que nos daban una versión de Mi País en la que parecía que solo hubiera tíos blancos. ¿Y cómo acaba alguien que primero se apasiona por libros de detectives y historias de misterio, escribiendo su primera colección de relatos sobre fantasmas? Well, I've always had a comic book imagination, you know, deeply influenced by Sandman and Tales from the Crypt, Don Wilson and Charles Adams. And long before I was able to sell a novel, I broke through into the world of comic books. My first big professional sale was an 11-page story, a Spider-Man story to Marvel Comics. I've always had a very comic book influenced imagination, and for me, the first story that I wrote that really excited me was the story of the friendship between a juvenile delinquent and an inflatable boy named Arthur. And Arth weighs 6 ounces, and he's filled with air, and if he sat and sharpened a pencil, it would kill him. And I had written many, many short stories that weren't particularly good, and that didn't have any kind of fantasy element in them. And then I wrote this one, and it was like a comic book without pictures, and tremendously excited me. And not coincidentally, I sold it to the third place I sent it, so it was also that my excitement, my pleasure was also matched with almost immediate commercial success for the story. So I don't really think of myself as you know, specifically a horror guy, more of a kind of colorful fantasy guy who's doing on, without pictures, what comic book writers have done for years, with pictures. Siempre he tenido una imaginación en la que ejercía una gran influencia el universo y el mundo de las viñetas, de la historieta. Es probablemente la mayor influencia que he tenido. Me encantaban los relatos de Cuentos de la Cripta, me gustaba muchísimo Sandman, la obra de Gan Wilson o Charles Adams. Y de hecho, tanto es así que mi primera venta como autor profesional no fue de un relato, sino de un guión de cómic, de una historia de 11 páginas de Spider-Man para Marvel. Eso fue lo primero que conseguí vender como autor. Mi primer relato, luego, que llegó más tarde, es un relato en el que se nota mucho la influencia del cómic, creo yo, en mi imaginación y cómo he ido creciendo. Es el relato acerca de la amistad entre un delincuente juvenil y un muñeco, un chico hinchable, que pesa 6 onzas y al que un lápiz afilado puede matar. Y me pareció, cuando acabé de escribirlo, que tenía un toque de cómic, que era como si fuera una historieta, pero solo con palabras, sin dibujos, sin viñetas. Y me encantó esa sensación. Encima, me la compraron en el tercer sitio al que la envié. O sea que fue una gratificación monetaria también casi inmediata, y el placer aumentó muchísimo por el éxito comercial. Yo no me concibo, no me veo a mí mismo como un escritor de terror, sino que me veo como una especie de guionista de cómic que en realidad pues, no usa dibujos y que trata de crear la misma sensación con sus palabras que los autores de cómic crean con sus guiones y con sus dibujos. I think I'm lying again. I've been hanging out with Joe Abercrombie for too long. By the way, how great it would be if Joe Abercrombie married Benedict Cumberbatch. Would they be a Cumbercrombie or an Aberbatch? Where was I? Oh, I know what I was going to say. I think I've been lying. I did always really like scary movies. I've never reacted to them in the right way. The parts that make people scream always seem to make me laugh. And when I was 12 years old, my mother said, "What do you want to do for your birthday?" And I said, "I want to have all my friends over and we'll watch Dawn of the Dead." And she said, "Okay." And so I had 10 friends over and we had our cake
And we had soda and we sat down in front of Dawn of the Dead. And I was loving it, man. I was so into it, I didn't notice one by one they were leaving the room. Until halfway through the film, I looked around, and only my friend Brian remained. And he was lathered in sweat, and he was completely pale. And he looked at me and said, "I don't think we should be watching this." But there was no way I was leaving. There was only half an hour left, and I wanted to see the rest. Happy birthday to me. Creo que he vuelto a mentiros. Me parece que paso demasiado tiempo con Joe Abercrombie. Esto de la mentira ya. Por cierto, me he puesto a pensar y digo yo, oye, qué bonito sería si se casaran Benedict Cumberbatch y Abercrombie, ¿no? ¿Cómo los podríamos llamar? ¿Un Cumbercrombie o un Aberbatch? ¿Por dónde iba? Ah, ya. Lo cierto es que os he vuelto a mentir, porque siempre me han encantado las películas de terror. Lo que pasa es que mi respuesta a una peli de terror creo que no es la normal o la que se espera. Cuando la mayor parte de la gente se pone a gritar, yo me parto la caja. Empiezo a reírme y, de hecho, cuando cumplí 12 años, mi madre me preguntó, oye, ¿qué quieres hacer por tu cumple? Le dije, vamos a invitar a todos mis amigos que se queden en casa y vemos juntos la noche de los muertos vivientes. Y mi madre me dijo, vale, guay, pues lo que quieras. Así que nada, nos tomamos el pastel, bebimos unos refrescos y nos sentamos a ver la noche de los muertos vivientes. Y yo estaba flipado, estaba totalmente metido en la peli. Estaba tan metido, disfrutándolo tanto, que no me di cuenta cómo uno por uno mis amigos iban levantándose y yéndose de la habitación. Y todos iban marchando, hasta que más o menos a la mitad de la peli solo quedaba mi amigo Brian. Y me giro y lo veo pálido, cubierto de sudor el tío. Y que de repente me dice, no creo que debiéramos estar viendo esta peli. Y dije, vale, lo que quieras, pero yo ni de coña me iba a ir de allí con lo bien que me lo estaba pasando. ¡Feliz cumpleaños para mí! Genial toda la anécdota. Yo quería que nos hablara un poco de la antología que durante mucho tiempo, y yo creo que sigue siendo de sus libros publicados en España, sigue siendo el favorito como de tus lectores españoles. Y quería que nos hablara un poco de Fantasmas, de cómo escribió esas 14 historias y no sé si tiene alguna favorita en concreto, no sé si ahí empezó a formarse como escritor y cómo la recuerda esta antología. The secret to writing a great collection of short stories is to be terrible at writing novels. So I do have a famous father, and when I was in college, I made a decision to drop my last name, to not be Joseph King, but to be Joe Hill. And the reason I did it was because I was very insecure, and I was afraid if I wrote under my own name that I might write something that wasn't very good, and an unscrupulous publisher would publish it anyway because they saw a chance to make a quick buck in a famous last name. And I couldn't bear for that to happen. I couldn't bear to read reviews where someone said I only got published because I had a famous dad. So I began to write as Joe Hill, and I kept it a complete secret. I was able to keep it a complete secret for a decade, even from my own agent. I don't know if I could do it now because of the internet, because we're all so interconnected. But in those days, I didn't send emails to my agent. I sent him letters with stamps. Communication was very slow. When I sent a story out, I sent it out in an envelope. I didn't send it out digitally. So over that period of a decade, I wrote 4 novels that I was never able to sell. One was called, the first was The Briars, and then there was a YA novel called The Evil Kites of Dr. Lords, which I think is a great fucking title. There was The Briars, and there was an epic fantasy novel called The Fear Tree that read like a terrible third-rate Joe Abercrombie knockoff. And I actually reached a point where I felt probably I didn't have what it took to be a novelist. That I had taken my best shot, and and that it wasn't happening.
But I had started to write short stories, and I had discovered I knew how to write a short story. And some of these short stories got in best of collections and won prizes, and critically, they led to my cutting a deal with Marvel to write an 11-page story, which was, for me, you know, almost as good as selling a novel. And I remember thinking to myself, maybe I didn't have what it took to be a novelist, but I might have what it takes to be a comic book writer. And, you know, and if I wind up writing Ghost Rider, that would be kind of a cool, unexpected ending to this sort of attempt to break through into being a publishing writer. So I had this collection of short stories, and I sent it out to every publisher in New York City. It was turned down. No one wanted to start with the first collection. I sent it to every publisher in London, same thing. I sent it around to some of the small presses, and right when I was almost out of possible publishers, a great editor, Peter Crowther, we know he's great because he published me. Peter Crowther decided to take the chance on it, and he did a small, limited run of 20th Century Ghosts, and unexpectedly I became a writer with a published book. That was a very long answer. Creo que el secreto para escribir un buen relato es ser un mal novelista, al menos al principio. Vale, asumámoslo desde el principio, como hice. Mi padre es famoso y una vez lo asumí, tomé la decisión en la universidad de dejar de firmar con mi apellido de verdad y empezar a firmar como Joe Hill. Lo hacía lo hice sobre todo porque era bastante inseguro, especialmente en aquella época, y me temía que me fueran a publicar simplemente por tener el apellido que tengo o que tenía. Me temía que la obra que presentara un editor no fuera buena, pero que el editor fuera un tipo sin demasiados escrúpulos y que diera la oportunidad de sacarse una pasta rápida simplemente aprovechándose de mi apellido, y no hubiera podido soportar una mala reseña, diciendo que me habían publicado simplemente porque mi padre es famoso. Así que empecé a firmar como Joe Hill y conseguí mantener en secreto mi verdadero origen o quién es mi familia durante casi una década. Incluso mi agente no sabía de quién era hijo yo. Hoy en día no creo que fuera posible eso, porque Internet está tan presente ya en nuestras vidas que mantener ese tipo de secretos es mucho más difícil. Pero cuando yo empecé a escribir no se usaba tanto el correo electrónico. Yo de hecho no le mandaba ni un email a mi agente, sino que siempre le mandaba aquellas cosas que se llaman cartas y llevan sellos. La comunicación no era como ahora en la era digital, sino que era mucho más lenta. Yo enviaba los relatos por correo. Y durante esa década conseguí más o menos mantener el secreto y escribí 4 novelas, pero no fui capaz de vender ninguna de ellas. Eran 4 novelas, una de ellas se titulaba The Briars, la otra, que era una novela juvenil, se llamaba The Evil Kites of Dr. Lord, que sería algo así como Las cometas malvadas del Dr. Lord, y me parece un título de la hostia aún hoy en día. Y escribí una novela de fantasía que era en realidad una copia barata de un Abercrombie de tercera. No conseguí vender ninguna de ellas y me fui dando cuenta de que tenía que asumir que a lo mejor no era capaz de ser novelista. Tenía que aceptar que, bueno, igual aquello no era lo mío. Pero sí había ido descubriendo durante todo este proceso que lo de escribir relatos e historias cortas no se me daba mal del todo. De hecho, conseguí enviar algunos a antologías y revistas de estas de lo mejor de, y me los publicaban. Alguno ganó algún premio y de hecho esos relatos fueron los que me abrieron las puertas para mi primer contrato profesional, que es el que os comentaba antes, de la historia corta de 11 páginas para Marvel Comics. Así que me dije, bueno, pues vale, esto es casi tan bueno como ser novelista. Igual no se me da bien lo de escribir novelas, pero he descubierto otra cosa que no está mal. Y oye, si acabo siendo el guionista, el motorista fantasma, pues ni tan mal, eso mola. Me di cuenta de que quizás fuera ese el final de todo el proceso tan largo en el que me había embarcado para tratar de ser un autor publicado. Un final inesperado, pero desde luego muy chulo. Como tenía de todas formas todos estos relatos, decidí irlos enviando a varias editoriales. Los mandé a todas las grandes editoriales de Nueva York y a nadie le interesaba. Lo mandé a las editoriales de Londres y tampoco me hicieron ni caso. Lo mandé a las pequeñas editoriales y nada, no hubo suerte. Y es que es normal, porque a nadie le apetecía en aquel momento arriesgarse con una primera obra de un autor desconocido y que encima era una antología de relatos. Hasta que llegó de repente un excelente editor llamado Peter Crowther,
que fue el que decidió arriesgarse y publicar a un autor que hasta aquel momento era inédito. Hizo una edición fantástica, una tirada muy limitada, y así es como tuve la gran suerte de ver por fin mi obra publicada por primera vez. Y bueno, continuamos este viaje a través de tu trabajo con la primera novela que lleva en nuestras manos, El traje del muerto, que fue su título aquí en España, donde ya quedaron claros algunos de los que van a ser tus rasgos de autor más distintivos, ¿no? Unos personajes siempre interesantes y que atrapan al lector y que son muy sugerentes desde casi su primera aparición en escena, y sobre todo unos puntos de partida y unas muy originales y unas imágenes muy potentes a lo largo de toda la novela, ¿no? Esta novela, para los que no la hayáis leído sin destripar nada, pues va de un personaje bastante peculiar o con unos gustos bastante peculiares en lo que a sus colecciones se refiere, que ve un anuncio de que se vende un fantasma, pues le parece estupendo, lo compra, le lleva una caja en forma de corazón con un traje que supone pertenecía al difunto, es decir, al fantasma en cuestión, y a partir de ahí se desarrolla toda la novela, ¿no? Me gustaría saber dos cosas. La primera, ya sabemos cómo empezaste con fantasmas, te parecía la prueba de que no ibas a poder ser un buen novelista, por eso hacías relato, pero ¿qué pasa cuando te llega la nota en vez de novela rechazada? Sí, vamos a publicar esta novela, nos ha parecido estupenda. Y dos, antes decías que no tenías ningún talento para la música, pero lo que está claro es que tienes un enorme conocimiento del mundo de la música y una gran pasión por ella, y quizás esta es la novela en la que más homenajes obvios y no tan obvios rindes a muchas de las bandas que supongo a ti más te gustan, ¿no? Cuéntanos un poquito de esto. I was asked the other day if I had to erase one thing from culture and I had to pick between rock and roll or horror fiction, which would I erase? And I guess I'd have to get rid of horror fiction because I don't think I'd want to live in a world without Exile on Main Street by the Rolling Stones. As far as Heart-Shaped Box goes, so I had sold this book of 14 short stories to PS Publishing, and Peter suggested that it could benefit from one or two more. So I wrote a story called The Cape, and that went in the collection. That came out pretty good. And so then I started this other one called Dead Man's Suit, and you know, it's the guy buys the ghost online for his collection of grotesque artifacts, and he's a real asshole, you know, and I thought when I was writing it that the ghost would come, it would be real, he would realize he made a horrible mistake, but it would be too late for him, he'd get smushed out after 30 pages, and I'd have one more story for my collection. But a funny thing happened on the way to the ending, which is that my main character, Judas Coin, was like a cockroach. Every time I stepped on him, as soon as I lifted my shoe, he'd scuttle away again. He'd stomping on him again and again and again, and every time he got back up and went on. And I began to admire the bastard. You know, and I also began to wonder about him because he was this, you know, enormous rock star at the end of his career, you know, very long, successful career, and he was so angry. And I thought, what does he have to be angry about? He's had it all. He's had, you know, fame, money, girls, you know, he's lived the rock and roll dream. What's he so pissed off about? And it took me about 350 pages to find out. So it was sold on the back of 20th Century Ghost. 20th Century Ghost was getting good buzz and good reviews, and it was trim, lean and mean, and so it got a number of offers, and ultimately I sold it to Jennifer Brell of William Morrow. Tremendously exciting moment. Shortly afterwards it sold to the films, and that was really the end of the pen name, because by then I had started to do appearances for 20th Century Ghost. I had never had to do that before. I never had to go out in public to sell anything. But once I started turning up at the conventions to sell my book of ghost stories, all the people at the convention started to go, doesn't he look like David Grohl? And I knew it was just a matter of time until they found out the truth about me. La verdad es que el otro día me preguntaron si tuviera que librarme o que hacer desaparecer algo de la cultura popular, ¿con qué me quedaría? ¿Con las
historias de terror o con la música rock. Y después de darle un par de vueltas, creo que me libraría y haría desaparecer todas las historias de terror, porque no concibo vivir en un mundo en el que no exista Exile on Main Street, el álbum de los Rolling Stones. Así que me temo que tendría que deshacerme de todas las historias de terror. En cuanto al traje del hombre muerto, bueno, pues después de firmar el contrato con PS Publishing, Peter me dijo, oye, la antología está bien, pero si añades un par de historias más, te quedará aún mejor. Y escribí una que se llama The Cape, que se incluyó en el tomo de recopilatorio, y luego empecé otra que se titulaba en un principio El traje del hombre muerto, Dead Man's Head, y que era la historia efectivamente de un tipo que se compraba un fantasma online, era bastante gilipollas el protagonista, y yo esperaba que el fantasma fuera real y que llegara a su vida y que se lo cargara. Y al cabo de 30 páginas lo aplastaría y ya está, tenía una historia más y antología cerrada y completa. Lo que pasa es que Judas Coin, el protagonista, era como una cucaracha. Yo lo pisoteaba y el tío se arrastraba y salía otra vez y se volvía a levantar. Y lo volvía a pisotear y se volvía a levantar. Y seguía haciéndolo una y otra vez. Y por más que yo intentaba cargármelo, no lo conseguía. Y empecé a admirar un poco al cabroncete, la verdad. Y me empecé a preguntar, ¿qué le pasa a alguien como él? Este tío ha sido una estrella del rock. Ha tenido una carrera larguísima. Está en el final de su carrera y está cabreado como una mona. ¿Por qué? Si lo ha tenido todo. Se ha tenido fama, se ha tenido dinero, se ha tenido mujeres, se ha vivido el sueño de cualquier estrella del rock and roll. Y tardé 350 páginas en averiguar por qué estaba tan cabreado. Después de eso me di cuenta de que tenía una novela que estaba perfecta, que era trim, lean and mean, o sea, que era fibrosa, fina y cabroncilla. Y conseguí vendérsela a James Blow y William Morrow, que lo publicaron. Y ese fue el momento en el que se acabó lo de firmar con seudónimo, lo de fingir que no era de la familia de la que soy, porque hasta entonces no había tenido que presentarme en público. Había vendido un par de cosas, pero no había tenido que presentarme en público para tratar de vender mi obra. Y sabía que en el momento que ya empecé a hacerlo con fantasmas, en el momento en que iba a jornadas y convenciones como esta, cada vez que entraba en la sala, la gente me empezaba a mirar y me decían, ¿no se parece a David Earl? Y dije, vale, perfecto, ya es cuestión de tiempo que averigüen la verdad sobre mí. Bueno, y luego llegó Cuernos, que para los que no le hayáis leído, es una novela que empieza cuando el protagonista despierta un día y descubre que le han empezado a crecer unos pequeños cuernos en la cabeza, que puede oír los pensamientos maléficos de la gente, los malos pensamientos. También que ha pasado algo bastante horrible con la que era su novia. Y recuerdo que hace años estuvo aquí promocionando la novela y tuve oportunidad de hablar con él y me contó que buena parte de sus historias tenían influencia kafkiana del principio de la metamorfosis, y esta es la más evidente de todas. Yo quería que nos hablara un poco de esa influencia de Kafka en su obra. Yeah, I mean, Horns is very much a twist on the metamorphosis, in part because we never know why my hero, Ig, wakes up one morning and finds he's turning into a devil. To me, it never seemed important. You know, it was so in Ig's small town, most people think he's guilty of murdering his girlfriend, even though there's no real evidence. And everyone has turned against him. His own family believes he committed this murder. All his friends, his church, his neighborhood, everyone he works with, he has literally been demonized. I don't know how easy that one is to translate, but okay, so he has literally been demonized by his small town. So when he wakes up and discovers he's turning into a devil, it's only the physical manifestation of what's already happened to him psychologically. And that's what Kafka does, that's what Calvino does, Bourget, is to use the fantastic to explore interior states. Years and years later, we made Horns into a movie, and they were very excited to make the film, said they loved the book and didn't want to change anything. But then the producers began to ask, well, why does Ig turn into a devil? And my answer was, I don't know, man.
That's just what happened. And they kept coming back to me. I think they were hoping he would find something like Satan's scroll, you know, cut his hand and smear his blood on it, or something, you know, murder a goat, anything to explain why he became a devil. But I just refused to give them satisfaction, and they were never able to resolve it. So they started making the film, and Daniel Radcliffe starred, and one day we were in a car together, and he turned to me and said, "Do you know why I wanted to make the movie?" And I said, "No, why?" And he said, "Because you never explain why he gets the horn. It's magic realism, man." And I thought, "Oh, he gets it!" Efectivamente, Cuernos es una nueva versión o un giro, si queréis, en torno a la metamorfosis de Kafka. La verdad es que no sabemos por qué a Ig, el protagonista, le salen los cuernos ni por qué empieza a transformarse en un diablo. Para mí no es importante saberlo. En el pueblo, en la pequeña ciudad en la que Ig vive, todo el mundo cree que él es culpable de asesinato, de haber asesinado a su novia. Todos están convencidos de que él lo hizo, aunque no hay pruebas contra él. Su familia cree que es culpable, sus amigos, sus vecinos, los feligreses de la iglesia a la que acude también lo piensan, y lo que hacen es demonizarle. La aldea entera le ha demonizado ya, y transformarse en un diablo no es más que la manifestación física de lo que ya ha ocurrido psicológicamente al personaje. Creo sinceramente que tanto Kafka como Calvino o Borges utilizan elementos del fantástico para explorar estados de ánimo y lo que ocurre en el interior de las personas y de los personajes. Y yo es lo que trataba de hacer con esta novela también, de ahí la influencia. Años más tarde se vendieron los derechos para la adaptación cinematográfica y los productores me dijeron al principio: estamos encantados, nos flipa el libro, va a ser una película buenísima, pero al cabo de un tiempo empezaron a preguntarme: oye, ¿y por qué le salen los cuernos? Y yo le dije: tío, y yo qué sé, le salen y ya está. Yo me esperaba, creo que se esperaba que les dijera: no, porque hace un pacto con Satanás y entonces encuentra un pergamino y se corta y le pone así la sangre por encima y tal, o porque sacrifica una cabra. No sé, me daba igual, le salieron los cuernos, pues le salieron los cuernos, punto. No tenía por qué tratar de resolver esa cuestión, y me negué en redondo a hacerlo, me negué a darles la satisfacción de darles de que tuvieran una respuesta. Total, empezamos a rodar la película y el protagonista es Daniel Radcliffe, que hizo un trabajo fantástico en ella. Y un día estábamos juntos en coche y me dice: ¿sabes por qué acepté hacer esta película? Y digo: ¿por qué? Me dice: pues porque nunca les diste la satisfacción de contarles de dónde salen los cuernos, porque no sabemos el origen. Y dije: ¡este lo ha pillado! Y bueno, la última pregunta en este recorrido, antes de dejar que haya alguna pregunta al público, sería sobre Nosferatu, ¿no? Antes decía Laura que Fantasmas quizás siga siendo su libro más aclamado entre el público español. Yo quizás creo que Nosferatu, esto como todo es cuestión de gustos, ¿no? Pero a lo largo de estos años en el Celsius, uno de los problemas que los autores que tocan el tema del terror se encontraban era la figura del vampiro, ¿no? Decía que quizás en los últimos años se ha asociado más algo de lo que llevarías una foto en una carpeta que algo que lo que en verdad te asustaría, ¿no? Y que quizás, salvo Steve Niles con 30 días de oscuridad, que los había vuelto a retrotraer a su efecto monstruoso, no se había hecho mucho más, ¿no? Que era muy difícil encontrar una nueva idea para abordar el mito del vampiro. Y yo creo que Nosferatu es un ejemplo perfecto de que con mucho talento y mucho oficio y bastante mala leche se puede encontrar todavía un giro al mito del vampiro. ¿Te costó especialmente dar con la clave para hacer tu novela de vampiros? Porque yo sí que creo que esta es una novela de vampiros, aparte porque la hayas escrito tú, porque sí que creo que recoge todo lo que habías ido sembrando en las novelas anteriores, y que donde ya nos gustaban tus novelas da un salto todavía más hacia arriba, ¿no? I don't really get vampires that sparkle. I don't really get how they got to be sexy. How did that happen? First of all, they sleep in dirt. They basically operate like leeches. Is a leech sexy? Yeah, so I did want to write a vampire story, but I also think vampires are terrifically boring. That they've been done right into the dirt.
And so I thought, well, how can I do it differently? And I had this idea of a story about a car that runs on human souls instead of gasoline. So that was sort of the root, the spark that got Nosferatu going. And also, I did think, I've done ghosts, I've done devils, now it's time to tackle vampires. So that was the root of the story, and the other thing, like I said earlier, is that I always kind of wanted to do a James Cameron movie, a big James Cameron movie with a badass female lead ripping around on a motorcycle, you know. For me, Vic McQueen, the lead character, was one of the most exciting characters I've ever had a chance to spend time with, to spend a couple of years with. Recently, Nosferatu took a step forward towards being adapted for television. AMC, the channel that does Walking Dead and Mad Men, has been developing, and a woman named Jamie O'Brien wrote the pilot script. And I think it's right that the lead writer on the show is female. I read the script, and it's astounding. It's a beautiful piece of work. So I'm hopeful that it will move forward and ultimately be a show. La verdad es que yo no pillo esto de los vampiros brillantes. ¿Desde cuándo son brillantes los vampiros? No tiene sentido. Y esto de que sean sexys, pero ¿cómo puede ser? Si en realidad viven prácticamente bajo tierra, tienen que enterrarse muchas veces para sobrevivir. Operan como una sanguijuela. ¿Una sanguijuela os parece sexy? ¿De verdad? No lo entiendo. No sé por qué los vampiros han adquirido esa serie de características. Yo creo que eran personajes totalmente aburridos hasta cierto punto, pero siempre había querido hacer algo con ellos, no sé muy bien por qué, y me preguntaba qué es lo que podía hacer que fuera distinto. Así que se me ocurrió la idea de incorporar un coche que se alimentaba de almas humanas, que funcionaba, cuyo combustible eran las almas humanas y no la gasolina. Esa es la raíz, esa es la chispa que prendió lo que luego se convertiría en Nosferatu. Además, si lo pensáis fríamente, ya había hablado y escrito sobre fantasmas, sobre el diablo, ¿por qué no dar el siguiente paso lógico, que eran los vampiros? Ese es el origen de la historia, ese es el origen de la novela que se convertiría en Nosferatu. Además, como os he dicho antes, quería hacer una peli a lo James Cameron, y ese fue mi primer intento, una peli así, a lo grande, una superproducción, con una protagonista femenina que fuera dura, de verdad, y para mí, Vic McQueen es ese tipo de protagonista. Es uno de los personajes que más me ha emocionado escribir y con los que mejor me lo he pasado en los 2 años que conviví con ella. Nosferatu, además, está ahora un pasito más cerca de convertirse en una serie de televisión. La cadena AMC, que es la que emite en Estados Unidos The Walking Dead y ha emitido Mad Men, compró los derechos, y hay una guionista que se llama Jamie O'Brien, que es una mujer y que ha escrito el guión del episodio piloto, y me parece fantástico que en este proyecto sea una guionista jefa y no un guionista jefe. Creo que es una mujer en la que mejor puede contar las aventuras de Vic en la pequeña pantalla. Creo que lo puedo hacer de maravilla, porque me he leído el guión y me parece muy bueno, y espero que acabe por convertirse en una serie de televisión. Y vamos a ver ya el turno de preguntas, porque seguro que queréis hacer muchas preguntas. ¿Seguro? ¿Seguro que sí? Vale, perdón, pensaba que estaba dando el turno de palabra. Well, I'm a pretty big Stephen King fan. My dad has probably forgotten more about how to write a great story than I've ever known. So, he's a tremendous writer and is an even better father. He's been very supportive of my work over the years, and he's always the first person I turn to, him and my mom. They're the first people I show the manuscript to when I want to find out if something I've written is shit or not, and they always tell the truth. Soy un gran fan de Stephen King, por supuesto. Creo que mi padre ha olvidado más acerca de cómo se escribe una buena historia de lo que yo podré llegar a saber en mi vida. Es un escritor excelente, pero es que es un padre aún mejor. Mis padres siempre me han apoyado, tanto él como mi madre. Son los primeros lectores de mis manuscritos, y si lo que he escrito es una mierda, no os preocupéis que me lo van a decir, pero vamos, directamente.
comic series Lock and Key, and the other was a Nosferatu spin-off called Wraith. In the case of Lock and Key, and some of this I can talk about tomorrow with the, I don't want to say too much, I almost feel like I should keep it secret because then you'll have to come back for the comic book panel tomorrow. Let me just say that Lock and Key was always a comic, and that Lock and Key was developing before Heart-Shaped Box was ever sold. So the reason I imagined Lock and Key as a comic was because I was banging on doors trying to break into the comic book industry, and Lock and Key was my fist. That was the story that was doing the knocking. Tras escribir esa historia corta que os mencionaba antes de Spider-Man, solo he escrito 2 cómics más, en realidad, que son una serie larga, una colección larga, Lock and Key, y otro proyecto que se llama Wraith, que es un producto derivado del universo, o un producto vinculado con el universo de Nosferatu. Pero bueno, creo que casi mejor, ya no digo mucho más, porque tenemos mañana la charla sobre mi carrera como guionista de cómic y me da un poco la sensación de que estoy reventándome a mí mismo. Vamos a guardarlo en secreto hasta mañana. Lo único que sí te puedo decir es que Lock and Key siempre lo concebí como un cómic, que es un proyecto que empecé a desarrollar desde antes incluso de haber vendido los derechos para el traje del hombre muerto. Y básicamente me lo imaginé como un cómic porque yo os he dicho que quería empezar en el negocio de la publicación de cómics, estaba llamando a las distintas editoriales y Lock and Key era el puño con el que estaba llamando a la puerta de las editoriales. Había un allá atrás primero, me parece. Sí. Bueno, pues, quería decirle al señor Gil que he leído Feynman y me ha gustado mucho. No había leído, casi no había tenido incursión en la novela de suspense, nunca había leído más que Poe y me ha gustado mucho. Quería preguntarle de dónde viene esa afición al cliffhanger, porque en Feynman hay un montón de capítulos que acaban con un cliffhanger, incluso en la página 369 de la edición española acaba usted con una frase partida a la mitad entre un capítulo y otro. ¿Por qué nos tortura así? Yo no podía parar de leer. It's less of a love of cliffhangers and more of a fear of losing my reader. You know, we live in a world full of distractions, and one of the things I learned from all those failed novels and all those failed short stories is that you must buy the reader's attention with every paragraph and every sentence. Something awesome has to be happening in every paragraph, and when you finish a chapter, it can't feel like the end of anything. It has to feel like you're only just beginning to push down the gas pedal and turn up the volume. You have to fight. It's really a Darwinian challenge to hold on to the reader's attention in the face of all that distraction. And as is the case in most Darwinian contests, only the creature with the most teeth wins. Es más que nada por el miedo a perder al lector, lo de que use tanto el continuará, ese cliffhanger. Quiero que cada párrafo, que cada frase anime al lector a seguir leyendo, anime al lector a seguir conociendo la obra. No quiero que un párrafo parezca que es el final de nada, ni mucho menos. Quiero que el lector tenga la sensación de que todavía estamos subiendo el volumen a tope y no hemos llegado al máximo, o que estamos pisando el acelerador pero no lo estamos pisando a fondo todavía, que aún hay margen para más. Quiero mantener la atención del lector, sobre todo en una época en la que tiene multitud de opciones con las que podría distraerse. Por eso, la mayoría de las veces trato de resolver este reto darwiniano en el que solo el mejor puede sobrevivir para captar la atención del lector, y por lo general el mejor y el más fuerte es el que tiene más dientes. Tengo otra pregunta rápida que había allí. Sí. Cuando se habla del cuerno, la demonización del protagonista me ha recordado al embrujamiento que hay en Siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson. Shirley Jackson, he leído que ha influido en la obra de tu padre. Me preguntaba también si te había influido a ti y en caso afirmativo, ¿en qué aspectos? No, because I've never read. We have always listened. No, porque no me he leído la obra de Shirley Jackson.
Was it any good? Es buena. Bueno, como está siendo cortita, sí podemos hacerte las que quedan aquí. Lon Chaney once said there's nothing funny about a clown at midnight. Lon Chaney dijo una vez que un payaso a medianoche no tiene nada de divertido. Dije que esta también fue corte, que podemos hacer la compañía. No. Bueno, ahora sí que creo que pese a lo largo de las respuestas, sí que vamos a tener que ir cerrando, ¿no? La película, la penúltima pregunta en la que hablaban de, como había dicho, de la Navidad, algo espeluznante, me recordaba que por ejemplo en Cuernos, y aprovechando que está Mike Carey también entre el público, había utilizado un concepto que me resultó muy fascinante, y era que algo demoníaco pueda ser empleado como algo más o menos positivo, porque en cierta manera dentro de esta dualidad Dios-Diablo, pensad que Lucifer significa el portador de luz, que en sí mismo no es algo negativo, y encima si el diablo castiga a los malos, no es en cierta manera como aliado de Dios, ¿no? Bueno, y muchos temas nos han quedado pendientes. Ha ido charlas más de Joe Hill, y yo quiero terminar con un comentario que me hicieron antes en una entrevista, en el que me decían que, bueno, una ciudad es el conjunto de cosas que pasa en ella. Entonces, ¿no crees que el Celsius hace un poquito mejor a Avilés? Yo no sé si esto es verdad o es mentira, pero sé que un festival es el conjunto de gente que viene a él. Vosotros nos hacéis mejores, pero gente como Joe Hill nos hace un festival mucho mejor. Así que, Joe, muchas gracias.